Todos los años la Cuaresma en sus 2 primeros domingos empieza prácticamente igual. Todos los años en el primer domingo de Cuaresma escuchamos en el Evangelio el episodio de las tentaciones. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Las tentaciones de Jesús. El segundo domingo de Cuaresma también es siempre igual todos los años. No igual, porque cambia el evangelio que tomamos, pero siempre es el mismo episodio. El segundo domingo de Cuaresma siempre leemos el evangelio de la transfiguración. Lo que cambia cada año es el evangelio del cual lo tomamos. Este año, por ejemplo, tanto las tentaciones como la transfiguración la tomamos del evangelio de Mateo, que es el evangelio que leemos en este ciclo A. Ya después, a partir del tercer domingo, cambia. La Cuaresma cada año tiene una propuesta distinta y, spoiler, este año el ciclo A está pensado para los que se preparan a bautizarse en la noche de Pascua. Así que el ciclo A está armado como un itinerario bautismal, pero no vamos a estar con eso porque eso es del domingo que viene. La transfiguración es un episodio que más o menos todos hemos escuchado alguna vez y lo tenemos más o menos presente. Es una experiencia que Jesús comparte con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Podríamos decir muchas cosas sobre la transfiguración, pero lo primero que yo me preguntaría es ¿por qué leemos la transfiguración en el contexto de la Cuaresma, ¿no? Porque es un texto más bien de gloria, digamos. Lo que pasa es que la transfiguración tiene un sentido bien preciso. ¿Qué es la transfiguración? Es un momento en el que los discípulos experimentan algo de la gloria de Jesús. Gloria que va a tener como resucitado, no que va a tener, sino que va a manifestar a Jesús como resucitado. Pero todavía esa gloria está cubierta, está velada. La transfiguración entonces es como adelantar cuál es el final, ¿sí? Como un spoiler, ¿vieron? Volvemos al spoiler de la serie. Para el que no sabe, un spoiler es cuando te dicen cómo termina una serie o cómo termina una película. ¿Vieron esos que te cuentan la película y te cuentan hasta el final? ¿Por qué me contaste el final? Si yo la quería ver. Bueno, la transfiguración es como un spoiler de la Pascua, es decir, Jesús muestra cuál es la gloria del final. ¿Para qué? Para que cuando los discípulos tengan que pasar por el momento de la cruz, por la oscuridad de la fe, puedan recordar cuál es el objetivo final, ¿sí? Es mostrar cuál es el final del camino para que cuando ese camino se vuelva difícil, la fe de los discípulos se pueda sostener, ¿sí? Por eso, fíjense que todos los evangelios terminan con esta recomendación. Jesús diciéndole a los discípulos, no digan nada de esto hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Por qué? Porque el peligro va a ser que los discípulos se queden en ese momento de gloria y no quieran atravesar la cruz. Pasen todo lo que hay que pasar. Después, cuando lleguemos, ahí hablamos de esto, ¿sí? Pero no hay que ahorrarse nunca o querer ahorrarse nunca el caminito de la cruz. Y fíjense cómo hay un detalle muy, muy lindo en este texto. Pedro, cuando tiene esta experiencia de Jesús resplandeciente, glorioso, ¿cuál es su reacción? ¿Qué quiere hacer Pedro? ¿Hagamos qué? Dice. 3 carpas, ¿no? El tipo se quiere quedar ahí. ¿Por qué? Porque le gustó tanto lo que está viendo, dice, chao, quedémonos acá. Le duró poco el entusiasmo, porque termina de decir esto, ¿y qué pasó? Se le cubre todo, ya no ve más, ¿y quién aparece en escena? Antes de Jesús. Se escucha la voz del Padre, ¿sí? Diciendo, este es mi Hijo, escúchenlo. Y cuando levantan la vista,
lo ven solo a Jesús, ¿no? Esto que para nosotros es como, bueno, sí, medio simpático, para la tradición bíblica, para la espiritualidad bíblica, es muy importante. Porque tanto para el judaísmo como para el cristianismo, la espiritualidad no se centra en el ver, no se centra en el ver, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo termina el Evangelio de Juan? Bueno, ustedes vieron todas estas cosas, qué sé yo. Felices los que creen sin haber visto. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, se dice explícitamente que el único que pudo ver y conversar con Dios de frente a frente fue Moisés, porque, dice el texto del Éxodo, nadie puede ver a Dios y quedar vivo, ¿sí? A Dios no se lo ve, y lo importante de nuestra fe no es ver, sino que... Pero ¿dónde se fundamenta el...? Sí, obvio que es creer, pero el creer se fundamenta en el escuchar, escuchar. En el libro del Éxodo, cuando Dios da los mandamientos, los 10 mandamientos que conocemos nosotros, hay un mandamiento como que es la introducción, que dice, antes de dar los mandamientos, Dios dice, escucha Israel, Shema Israel. Significa, esta es la actitud básica para creer, el escuchar, escuchar. La visión va a ser al final, cuando todos compartamos la vida eterna con Dios. ¿Por qué? Porque para la espiritualidad bíblica, el ver te deja quieto, te da la sensación de poseer. Yo ya estoy acá, ¿no? Cuando lo ven al resucitado, por ejemplo, la tentación de los discípulos, ¿se acuerdan de María Magdalena, que es la primera que lo ve a Jesús resucitado? Cuando lo ve, cuando lo reconoce, ¿qué hace María? Se le tira. María, no me retengas, ¿sí? El ver, para la Biblia, siempre está asociado al querer poseer. En cambio, el escuchar hace que vos quieras seguir caminando y quieras seguir buscando, ¿sí? Traigo un ejemplo de un salmo muy conocido, el Salmo del Buen Pastor. ¿Se acuerdan? El Señor es mi pastor. En un momento hay un detalle en ese salmo donde el texto dice, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El bastón del pastor. ¿Por qué el bastón del pastor infunde confianza? ¿Qué hacía el pastor con su bastón mientras iba caminando? Golpeaba las piedras. Y las ovejas, aunque no vieran dónde estaba el pastor, escuchaban dónde el pastor golpeaba. Y de ese golpe decían, vamos para acá, vamos para allá, ¿sí? En la espiritualidad bíblica, el ver no es lo central, porque el ver intenta poseer. El escuchar, que sí es central en la fe bíblica, es el que te permite seguir en movimiento. Por eso Pedro, cuando ve a Jesús, ¿qué quiere hacer? Dijimos, 3 carpas. Pedro, cuando ve, se quiere quedar ahí. Apenas ve Pedro, el Padre cubre todo, ¿no? Cubre todo y dice, este es mi hijo, escúchenlo. No dice, véanlo, escúchenlo, escúchenlo. De hecho, no sé si se dieron cuenta, porque yo me acabo de dar cuenta hoy, en la oración que hicimos antes de las lecturas, que se llama oración colecta, dijimos, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, dice la oración, para que lleguemos a ver al final, cuando estemos en comunión plena con Dios. Lo importante no es ver ahora, sino escucharlo al Señor. Por eso creo que el desafío de hoy es, tomando en cuenta esto del ver y del escuchar, ¿cómo andamos en nuestro camino de fe? Si a veces nuestro camino de fe no intenta instalarse en algo que ya conocemos, como Pedro. Nos queremos quedar en esa pequeña gloria que ya conocimos, ¿no? Esto pasa a nivel espiritual y pasa a nivel humano.
¿Quién de nosotros no ha añorado alguna vez una gloria que ya pasó? Yo cuando vivía en tal lugar era todo color de rosa. Cuando yo trabajaba en tal lugar todo me iba bien. Cuando yo como cura estaba en la parroquia tal, estaba todo perfecto. Y a veces estamos de añoranza en añoranza de glorias que ya no están, de cosas que hemos visto, pero nos han instalado en la melancolía y en la tristeza. La Cuaresma es para que nos demos cuenta de cuáles son esas pequeñas o grandes glorias en las que nos hemos instalado, en las que nos hemos quedado, en las que nos sentimos seguros, pero que en el fondo nos dejaron quietos, nos dejaron sin camino. Que sea esta Cuaresma un tiempo para volver a escuchar al Señor, volver a escuchar su palabra. No escuchar, tal vez no lo escuchen a Jesús como me están escuchando a mí, no se trata de ese escuchar, sino de el poder descubrir cuál es la invitación del Señor en este momento de mi vida. Porque ¿saben cuál es el problema de instalarse en una gloria que ya pasó? Que no puedo ver lo que el Señor hace ahora. Porque si yo todo el tiempo estoy pensando que cuando yo vivía en tal lugar todo era mejor, y estoy todo el tiempo con esa melancolía del pasado, muy probablemente no pueda descubrir lo que el Señor está haciendo hoy en mi vida, porque todo me va a parecer poco con respecto a esa gloria que yo idealizo. Pidámosle al Señor que esta Cuaresma sea un tiempo de lo real, de lo que el Señor nos ofrece, no como ideal de una gloria que ya pasó, sino como camino real para el hoy. Jesús te sigue invitando a caminar, no a armar 3 carpitas donde te sentís seguro y cómodo. La Cuaresma es eso, es ponernos a caminar, con el riesgo que eso implica, Que esta Cuaresma nos haga caminantes, nos haga peregrinos, buscadores de un Dios que nunca deja de estar junto a nosotros.